Les habla hoy su profesor, el ingeniero Julio Antonio Polanía. Vamos a explicar la temática sobre energía solar térmica. Comprende tres temas: la radiación solar, energía solar térmica y el diseño de sistemas térmicos. En este video solo voy a explicar los dos primeros temas y el tema de diseño lo dejamos para otro video. La radiación solar, además de proporcionar luz y calor, que son las composiciones básicas de la radiación electromagnética solar, produce indirectamente otros fenómenos atmosféricos como el viento, que se aprovecha para generar energía eólica. Indirectamente, el sol produce las mareas, las olas, las corrientes marinas, nubes, la lluvia, la nieve, etc. Por la energía solar es que se produce la fotosíntesis y se produce la biomasa. Los datos del Sol pueden ser los siguientes. Tiene una edad aproximada de 4.600 millones de años, un diámetro de 1.5 millones de kilómetros y en la superficie tiene una temperatura aproximada de 5.000 grados Kelvin. La distancia del Sol a la Tierra es de 150 millones de kilómetros, una energía muy alta, de 3.83 por 10 a la 26 vatios. O sea que está generando toda esa cantidad de energía, o sea, de joule por segundo. La constante solar dado por la NASA, o sea, la energía de la NASA es de 1.367 vatios por metro cuadrado, pero a la Tierra solo llega un promedio de 342 vatios por metro cuadrado. El Sol está compuesto internamente por el 71% de hidrógeno, el 27% de helio y otros elementos pesados. Su radiación electromagnética tiene el 7% es ultravioleta, el 47% de radiación visible y el 46% es de radiación infrarroja. La luz, como ustedes saben, se emite a 300.000 kilómetros por segundo y las pérdidas de energía solar se producen básicamente por reflexión. El 50% en las nubes y en la atmósfera, el 47% en los mares y océanos, y tan solo el 10% es útil para la vida de las plantas y de los seres humanos. Este es el espectro electromagnético de la radiación solar. Esto es en forma de ondas solares. Esto es un ciclo de esto, es una longitud de onda. Y como decíamos antes, está compuesto la radiación solar por parte de la ultravioleta, la visible y parte de la infrarroja. La energía solar se produce mediante una fusión nuclear de los átomos de hidrógeno que se convierten en helio y libera gran cantidad de energía que se conoce como la energía que definió Einstein como masa por velocidad de la luz al cuadrado. Esta es una transparencia que nos muestra que el promedio que llega a la Tierra es de 342 vatios por metro cuadrado, pero se refleja en las nubes, como dijimos antes, en los mares, se refleja la atmósfera. Pero en última, la radiación solar es intermitente, o sea, cero durante la noche y de día pues va aumentando, es máximo al mediodía y luego disminuye hasta que llega nuevamente la noche. Este es el concepto de hora solar pico.
Esta es la curva de radiación solar, o sea, de vatios por metro cuadrado con respecto a las horas día, de la hora 0 a la hora 24. Desde noche hasta las 6 de la mañana la energía casi cero, comienza a aumentar, al mediodía la radiación es máxima y después del mediodía comienza a disminuir hasta que llega la noche donde la radiación solar es cero. Por eso es que es intermitente, no es constante. Y para los cálculos de energía solar se tienen en cuenta las olas solares pico, o sea, la cantidad de energía equivalente que se tiene durante el día si tenemos 1000 vatios por metro cuadrado. Entonces hay que calcular el número de horas. Ese número de horas lo dan generalmente dan las entidades como el ideal, que nos dan esos mapas de radiación solar y nos dan aquí en kilovatios hora por metro cuadrado dependiendo del sitio o la región. No es sino mirar el color y se mira aquí en este recuadro qué cantidad de energía tenemos. Por ejemplo, la verde está entre 4.5 y 5 kilovatios hora por metro cuadrado. Es muy importante entonces el recurso de la energía solar porque no produce ni ruidos, ni humos, ni residuos, y es fácil entonces esta generación de energía con base en la energía solar de cumplir con los objetivos de la cumbre de Kioto y París. El IDEAM, como decía antes, el Instituto de Estudios Ambientales, son los encargados de definir los mapas de radiación solar y tienen ellos un atlas. Dan aquí, por ejemplo, los promedios de energía solar en kilovatios por metro cuadrado año por regiones. Observen que la Guajira es la que tiene mayor cantidad de radiación solar, que va entre 2000 y 2100 kilovatios hora metro cuadrado durante el año. Sitio propicio entonces para hacer proyectos de energía solar. Este es otro mapa que lo dan en forma de brillo solar y está en horas sol al día, lo que decíamos antes, que una hora sol es 1000 vatios por metro cuadrado. Entonces, según la zona, por ejemplo, esta zona azul tiene aquí de 4 a 5 horas de sol al día. La radiación solar depende del día, no es constante todo el año. Y hay que corregir la energía solar con base en esta fórmula de una constante K que es igual a 1 más 0.033 coseno de 2pi d sobre 365 días. Este d es el día del año. Por ejemplo, si queremos calcularlo para el 16 de mayo, el DN sería igual a 31 días, que es de enero, febrero, marzo, abril, y los 16 de mayo da 136 días. Y aplicándole en la fórmula, entonces tenemos que esta constante nos da 0.977. Esta es la constante que debemos aplicarla para corregir la radiación solar en una región determinada. Además, si el ángulo no es completamente vertical, la radiación solar con el suelo, hay que tener en cuenta su ángulo de inclinación. Entonces, nuevamente hay que hacer otra corrección multiplicándolo por el coseno del ángulo. Si es de 15 grados y si vamos a corregir la constante solar en un sitio determinado, por ejemplo para el 16 de mayo que nos dio 0.977 y la constante solar es 1367 vatios por metro cuadrado, habría que multiplicarla además por el coseno del ángulo de inclinación. Pasamos a este tema. Este tema ya será sobre energía solar térmica, de la forma como se va a captar la energía para luego hacer diseños de energía solar térmica. La captación puede ser pasiva o puede ser activa. Pasiva si no interviene ningún agente energético externo. O sea, es pasiva porque solamente recibe la radiación solar
y sin ningún agente externo, simplemente por un diseño arquitectónico que se hace a la vivienda, de las ventanas, del techo, de la aireación, de la chimenea, del mismo tanque. Todos estos diseños arquitectónicos hacen que la vivienda tenga un ambiente muy confortable, pero no hay ningún agente externo. Hay dentro de la arquitectura especialidades que se dedican a diseñar vivienda con arquitectura solar. Todo sistema de energía solar tiene los captadores, que son los que reciben la energía, y los acumuladores, que son los que almacenan el calor para aprovecharlo en zonas de tiempo frío. La activa, en cambio, tiene otros artefactos mecánicos que se complementan con la construcción misma de la vivienda de forma bioclimática. Por ejemplo, esta vivienda que tenemos aquí tiene un agente externo que es el colector solar. Este es un colector solar de placas planas, que tiene sus tanques, que tiene sus controles, pero es una captación activa porque hay que diseñar esta cubierta. La primera vivienda que se hizo de energía solar la hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el año 1939. Todo sistema solar tiene su colector solar, tiene el intercambiador de calor y tiene el acumulador. Este es un sistema de captación activa. Mire, aquí está el colector solar. El colector solar recibe la radiación solar. Aquí está el circuito primario. Siempre lo rojo en circuitos térmicos se coloca con color rojo. Y el circuito frío se coloca con color azul. Aquí tenemos el circuito primario, llega el agua fría por este lado, pasa el colector solar y obviamente sale el agua caliente. Aquí tenemos el intercambiador de calor que transfiere el calor de este circuito primario al circuito secundario, donde está el tanque de almacenamiento térmico, o lo que conocemos con el nombre de acumulador. Este es un sistema solar térmico que usa el fenómeno de termosifón. Para tener en cuenta este fenómeno se requiere que el tanque esté ubicado por encima del colector solar. ¿Por qué? Porque el agua fría, que es de color azul, es más densa, o sea, más pesada y por lo tanto baja. Aquí llega la radiación solar, calienta el agua y sale el agua caliente, y el agua caliente tiene menor densidad y por lo tanto sube. Entonces el agua fría baja y el agua caliente sube y se completa todo el circuito térmico dentro del colector y dentro del acumulador. Por eso se llama fenómeno termosifón y utiliza entonces simplemente la circulación del fluido, que en este caso es agua, por convección natural. En cambio, este sistema térmico, el colector solar está encima y el tanque o el acumulador está abajo. Recuerden que el agua caliente es la roja y el agua fría es la azul. Entonces fíjense que como el agua fría está abajo y el agua caliente arriba, se requiere de una bomba externa para hacer circular el fluido de esta forma, porque no se presenta el fenómeno de termosifón. El fenómeno de termosifón, recuerden que ese diseño necesita que el colector esté abajo y el tanque arriba. Aquí están en forma esquemática los dos tipos de sistemas térmicos. El sistema de termosifón, que es el colector solar y el tanque, y el sistema de circulación forzada,
donde el colector está arriba y el tanque abajo, pero entonces requiere una bomba para hacer circular el fluido. Aquí tenemos circulación de fluido por convección forzada, entonces la transferencia de calor es por convección pero forzada, y aquí la transferencia de calor es por convección pero libre. Este es un corte esquemático, aquí está el tanque, aquí está el colector. Ya ahorita miremos lo que es el colector solar en sí. Está compuesto por una cubierta transparente que generalmente es vidrio, los tubos en forma aquí de serpentín que van dentro del colector donde entra el agua fría y por supuesto sale el agua caliente. Tiene un absorbedor generalmente cubierto de negro para que absorba la energía. Esto sería el aislamiento térmico para que no haya pérdidas por conducción. Y aquí está pues la carcasa de todo este proceso del colector. Obviamente que de la radiación accidente hay pérdidas porque del vidrio refleja parte de la radiación solar. Hay pérdidas por radiación interna, hay pérdidas por conducción, porque el aislamiento pues no es perfecto. El segundo elemento de un sistema térmico es el intercambiador de calor. Entonces aquí tenemos, digamos, entra el fluido a una temperatura determinada y aquí sale a una temperatura más elevada. Y aquí está el vapor a una temperatura que hace que este fluido frío se pueda calentar. Y aquí están las pérdidas de este vapor que está condensado. El intercambiador de calor tiene una determinada eficiencia o efectividad que depende de las temperaturas del circuito secundario y las temperaturas del circuito primario. Esta razón de temperaturas del circuito secundario con base en el circuito primario se conoce como eficiencia del intercambiador. La potencia del intercambiador, esta es una fórmula aproximada que dice que la potencia en vatios del intercambiador es mayor o igual a 525 multiplicado por el área del colector solar, que es dado en metros cuadrados. Entonces, según el área del colector, se multiplica por 525 y esto nos da la potencia aproximada en vatios que debe tener el intercambiador de calor. El acumulador, pues, es un tanque, sencillamente. Algunos tienen el intercambiador interno como sucede acá. Este es un tanque que contiene el intercambiador interno o simplemente puede estar el vacío para almacenar el fluido o el agua. Esta sería como la estructura interna, que este intercambiador sería en forma de serpentín. El volumen total del sistema de acumulación, o sea, el tanque, se puede definir en función del campo de los colectores, o sea, del área de los colectores. Se especifica un tanque o acumulador de 75 litros por cada metro de captación, o sea, por cada metro de área que tenga el colector solar. Digamos que hasta aquí podemos terminar este pequeño video. En el siguiente vamos a hablar ya precisamente del diseño y simulación de sistemas solares o sistemas de calentamiento de agua por energía solar. Muchas gracias.